Muy buenas noches con los estudiantes del cuarto año de secundaria. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a analizar en el curso de física movimiento parabólico. ¿Qué será el movimiento parabólico? ¿A quién vamos a reconocer como el movimiento parabólico? Este movimiento es un tiro en línea curva. Por ejemplo, acá yo estoy observando la imagen de un indio que va a lanzar una flecha. La flecha sube al punto más alto y vuelve a caer. Tiro parabólico. Por el momento estamos observando nosotros el lanzamiento de la flecha, de un punto de partida a un punto de llegada. Este movimiento parabólico o tiro parabólico también se puede establecer como un movimiento compuesto. Es un movimiento compuesto. ¿Por qué es un movimiento compuesto? Porque se va a poder unir el movimiento rectilíneo uniforme con la caída libre. El movimiento rectilíneo uniforme es en línea horizontal, donde la velocidad de X es constante. Y el de caída libre es un movimiento que va hacia arriba al punto más alto y luego vuelve a caer. Cuando estos dos movimientos se encuentran, van a formar el movimiento parabólico o el movimiento compuesto. Movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, línea horizontal. Caída libre es un movimiento que sube el cuerpo al punto, la altura máxima y vuelve a caer. Muy bien, estudiantes, ahora vamos a ver aquí qué pasó. Aquí tenemos al indio que va a lanzar la flecha, pero ya es la mitad. Este movimiento es semiparabólico. ¿En dónde lo voy a reconocer? Cuando yo observe un avión de la cual cae un paracaidista o puede soltar quizás una bala, esa caída va a ser semiparabólico. Semiparabólico. También cuando una persona quiere lanzarse a una piscina y sube en una tableta y se lanza al agua, a la piscina. Ese movimiento es semiparabólico, la mitad, ¿no? Semiparabólico. Ahora, aquí tenemos un tanque que va a lanzar, ¿no? Un proyectil. Lanza el proyectil, este sube al punto más alto, altura máxima, y vuelve a caer. Aquí que voy a reconocer que entre el proyectil o el tanque y el suelo hay un ángulo de 65 grados. Acá se formó un ángulo de 65 grados. Estamos observando una característica del movimiento parabólico. Entonces, analicemos nuestro movimiento parabólico con una pelota. ¿Qué pasa con la pelota? Cuando la pelota es lanzada en forma diagonal, así va a subir al punto más alto y luego vuelve a caer, se va a formar una velocidad I, V sub I, velocidad inicial. Cuando se forma la velocidad inicial, se van a encontrar dos componentes, componente de Y, de subida, y componente de X, horizontal. Componente de X, horizontal. Aquí voy a analizar. El componente de Y tiene una velocidad de 20 metros sobre segundos y el componente horizontal será de 50 metros sobre segundos. Quiere decir que el componente vertical puede ir subiendo la pelota, cambia su velocidad y a la hora de bajar también va a ir cambiando su velocidad. ¿Y qué pasa con el componente horizontal? Ese 50 metros sobre segundos no va a cambiar. En todo punto va a seguir siendo el mismo. 50 metros sobre segundos sigue siendo el mismo en todo punto. Entonces, una vez que hemos podido analizar nosotros la pelota en línea de curva, movimiento parabólico, y las componentes de X junto a la componente de Y, vamos a reconocer la velocidad o V sub I, que viene a ser velocidad inicial o velocidad de lanzamiento en forma diagonal. Observemos aquí
un pequeño problema. ¿Ya? Vamos a analizarlo de paso en paso para poder comprenderlo. Una máquina de tiro de platos lanza un ángulo de 60 grados respecto al suelo. Quiere decir que la máquina va a lanzar los platos, pero va a formar un ángulo de 60 grados respecto al suelo. ¿Y con qué velocidad lo lanza? Con 100 kilómetros sobre horas. El problema me pide hallar la altura máxima. Analicemos dónde está mi flechita. Se lanza con una velocidad su I. Llegando al punto más alto, aquí será en el eje Y, la altura máxima. Entonces, yo voy a tener que reconocer mis datos. Ángulo 60, velocidad 100 kilómetros sobre horas. Hay que transformar o convertirlo a metros sobre segundos. Gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y de dónde salió la gravedad? Ah, como hablamos de altura máxima, acá hay una caída libre. Y en caída libre se hace presente la gravedad. Con todos mis datos que yo ya tengo aquí, voy a reemplazar en mi fórmula. Esta fórmula ya está establecida, no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Quiere decir que si la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado, ahí voy a reemplazar 27.78 metros sobre segundos por el seno al cuadrado. ¿Pero el seno de quién? De 60 al cuadrado, entre 2 veces por la gravedad que vale 10. ¿Qué voy a trabajar aquí? El uso de mi calculadora científica. La calculadora científica en estos momentos es importante porque voy a tener que utilizarlo para poder multiplicar 2 veces 27.78 por seno de 60 al cuadrado entre 20. De tal manera, la respuesta que me va a arrojar 28.94. Entonces, estoy también aquí reconociendo que en ocasiones es necesario utilizar la calculadora científica. Sí es necesario, ¿no? Pero si los datos fueran pequeñitos, lo podemos hacer de manera rápida, multiplicamos y dividimos. Muy bien, estudiantes de cuarto año de secundaria, vamos a seguir analizando el tema.